Empezamos los estudios. Miremos, revisemos 1, 2, 3, 4. Ya, grabando. Ya podemos empezar. Ok. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de Daniel 8, la visión del macho cabrío y el carnero. Y bueno, el estudio pasado empezamos a estudiar el versículo 3 y 14 y explicamos un poco la línea de tiempo de los 2300 días. Como vimos cómo este periodo de tiempo llegó a su fin en 1140. Y pues seguimos. La palabra que sigue de estudiar es esta, el continuo sacrificio, del versículo 13. Y bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en el estudio. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por estar reunidos aquí entre hermanos para estudiar tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Padre, de tu Santo Espíritu, para que nos guíe en este estudio, Señor, para que pongas en mí las palabras que puedan desarrollar o explicar bien este estudio, Señor, y que todos podamos comprender lo que tú quieres mostrarnos, Padre. Te pedimos, Padre, por los hermanos que aún no se han podido conectar, que si es tu voluntad lleguen a conectarse, sino que los bendigas donde estés, Señor, y que después puedan ver este estudio, Señor. Padre, que este tema sea para bendición para tu pueblo y que podamos todos aprender mucho. Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, Isabel, hermanita. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. Gracias a Dios me he podido conectar. Gracias a Dios. Te echábamos de menos. Bueno. Y yo a vosotros muchísimo también. Muchísimo. Que Dios os bendiga. Entraba la hermanita Celina también. Hola, buenas tardes, hermanita Celina. Y adelante, Alejandra. Sí. Comencemos, pues. Dice, el continuo sacrificio. Pero veremos si en verdad la palabra sacrificio está correctamente puesta allí. Por eso lo he puesto entre los signos de interrogación. Bueno. Dice, tenemos pruebas. Permítanme porque estoy aquí confundida un poco con las notas. Aquí está. Sí. Dice, sacrificio es la palabra suministrada de manera errónea en la relación con la palabra continuo. El continuo sacrificio del servicio judío está aquí referido, o en otras palabras, la eliminación de ese sacrificio, como algunos suponen, cuyo sacrificio fue en cierto momento eliminado. No habría ninguna propiedad en la pregunta. ¿Cuánto tiempo será la visión concerniente a él?
Esta pregunta evidentemente implica que esos agentes o eventos a los que se refiere la visión ocupan una larga serie de años. Por lo tanto, el continuo no puede ser el sacrificio diario de los judíos, pues cuando llegó el momento de quitarlo, comparativamente ocupó solo un momento del tiempo. La palabra aquí presentada como continuo aparece en el Antiguo Testamento, según la concordancia hebrea, 102 veces, y es la gran mayoría de los casos presentada como el continuo o continuamente. O sea, quiere decir que esta palabra, más que nada, significa que algo que se desarrolla continuamente, ¿sí? La idea de sacrificio no se une a la palabra en absoluto. Tampoco hay ninguna palabra en el texto que signifique sacrificio. No hay nada en este versículo que enlace la palabra sacrificio con la palabra continuo. Seguimos explicando. Por lo tanto, parece más acorde con la construcción y el contexto suponer que la palabra continuo se refiera a un poder desolador, como la transgresión de la desolación con la que está relacionada. La palabra desolación tiene una relación común con los dos sustantivos procedentes, el perpetuo y la transgresión, que están conectados por la conjunción y literalmente se puede decir cuánto tiempo durará la visión concerniente a la continuación y a la transgresión de la desolación. La palabra desolación está relacionada con la continuidad y la transgresión, como si se expresara en su totalidad la continuación de la desolación y la transgresión de la desolación. Por la continuación de la desolación o la desolación perpetua, debemos entender que el paganismo a través de toda su larga historia es referido. Y por la transgresión de la desolación se refiere al papado. Aquí nos explica cómo la palabra sacrificio tiene lugar junto al continuo. Se explica también cómo es más bien una palabra que denota continuidad a la desolación. Nos explica aquí abajo, como ya leí, la continuación de la desolación y la transgresión de la desolación. O sea que no es el continuo sacrificio. Bueno, aquí podríamos terminar de explicar por qué la palabra sacrificio no tiene como un papel que desarrollar en esta frase. Y nos explica por qué la palabra continuo más bien es algo que la desolación hace continuamente, ¿no? Pero sigue diciendo otro texto, algo larguito, que me gustaría leerles, porque es muy bonito y bueno, pues no por nada está aquí, ¿no? Nos termina de aclarar el panorama. Dice, desde el punto de vista religioso, el mundo ha presentado solo estas dos fases de la oposición a la obra del Señor en la tierra. Por lo tanto, aunque la profecía
se introducen 3 gobiernos terrenales como opresores de la Iglesia, están aquí reunidos bajo 2 cabezas: el continuo y la transgresión de la desolación. Como vimos anteriormente, el continuo era la parte pagana y la transgresión de la desolación era la parte papal. Bueno, nos sigue diciendo: Medo-Persia era pagana, Grecia era pagana, Roma en su primera fase era. Todos estos fueron incluidos en el continuo. Luego viene la forma papal, la transgresión de la desolación, una maravilla de astucia e ingenio, una encarnación de la sed de sangre y la crueldad diabólica. No es de extrañar que el clamor haya subido de mártires sufrientes, de tiempo en tiempo. ¿Cuánto tiempo, oh Señor, cuánto tiempo? Y no es de extrañar que el Señor, para que la esperanza no muera del todo en el corazón de su pueblo oprimido y en espera, haya levantado ante ellos el velo del futuro, mostrándoles los sucesos consecutivos de la historia del mundo, hasta que todos estos poderes perseguidores encuentren una destrucción absoluta y eterna, y dándoles vislumbres más allá de las glorias inmarcesibles de su herencia eterna. Recordemos que pues la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuánto durará la visión? Permítanme. Quiero recordar que la pregunta, recordar que dice la pregunta. Espérenme. Dice, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la transgresión de la desolación para que tanto el santuario como el ejército sean pisoteados? ¿No? Aquí nos recuerda que esta era la pregunta que hacían estos santos, y nos dice que el clamor subió hasta Dios, ¿no? De estos mártires, que estos 2 poderes oprimían a la iglesia. Y sigue diciendo, el ojo del Señor está sobre su pueblo. El horno no se calentará más de lo necesario para consumir la escoria. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. Y la palabra tribulación viene de tribulum, un trineo de trilla. Golpe tras golpe debe ser aplicado sobre nosotros, hasta que todo trigo sea liberado de la paja y seamos hechos aptos para el granero celestial. Pero no se perderá ni un grano de trigo, dice el Señor. Dice el Señor a su pueblo: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. A sus ojos no hay nada más trascendental o importante en la tierra. De ahí la peculiar pregunta que se hace aquí: ¿cuánto tiempo durará respecto al continuo y la transgresión de la desolación? ¿Con respecto a qué? ¿La gloria de los reinos terrenales? ¿La habilidad de los guerreros renombrados? ¿La fama de los poderosos conquistadores?
¿La grandeza del imperio humano? No. Con respecto al santuario y al ejército, el pueblo y el culto del Altísimo. ¿Cuánto tiempo serán pisoteados? Aquí es donde se alistan todos los intereses y simpatías del cielo. Quien toca al pueblo de Dios no toca a los simples mortales, débiles e indefensos, sino a la omnipotencia. Abre una cuenta que debe ser saldada en el mostrador del cielo. Y pronto todas estas cuentas serán ajustadas. El talón de hierro de la opresión será aplastado, y un pueblo será sacado del horno, preparado para brillar como las estrellas, por siempre y para siempre. Ser un objeto de interés para los seres celestiales, uno a quien la providencia de Dios está comprometida a preservar mientras esté aquí, y coronar con la inmortalidad en el más allá. ¡Qué posición tan exaltada! ¿Cuánto más alta que la de cualquier rey, presidente o potentado de la tierra? Lector, ¿eres uno del número? Y pues esto es lo que les quería leer, porque nos hace recordar cuál es nuestro propósito aquí, cuál es el propósito de que que podamos pasar todo esto, ¿no? Y termina diciendo, ¿eres uno del número? ¿De qué número, hermanos? Bueno. De los Se me hizo 144.000, muy bueno. ¿no? De los 144.000. Sí. Así es. Y bueno, nos recuerda que el Señor siempre está pendiente de nosotros, ¿no? Dice, el ojo del Señor está sobre su pueblo. No hay nada que pase aquí en la tierra que el Señor no sepa. Y Él atiende nuestras súplicas y nuestras oraciones. Y bueno, ahora estudiaremos la palabra santuario. Ajá. Vimos que en este caso el continuo es la palabra estudiada. No tendría por qué ir ahí, sino que pues fue añadida. Ahí está. El santuario es la próxima palabra a estudiar y veremos cómo varios objetos han sido declarados por distintas personas como el santuario. Aquí vemos cuáles de estos 4 objetos es el santuario y eso lo estudiaremos a continuación. El primero de estos objetos es la tierra. Vamos a ver. ¿Es la tierra el santuario? La palabra santuario aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento 144 veces, a partir de las definiciones de los lexicógrafos. Los lexicógrafos son las personas que estudian el lenguaje. Dice que la lexicografía es una ciencia aplicada del lenguaje que se ocupa de la elaboración y el análisis crítico de diccionarios. Dice, y su uso en la Biblia, o sea, que estos hombres o mujeres y mujeres, lexicógrafos, han definido esta palabra de esta manera. Aprendamos que se utiliza para representar un lugar santo o sagrado, un lugar de morada para el Altísimo.
Si por lo tanto la tierra es un santuario, debe responder a esta definición. Pero ¿qué característica única perteneciente a esta tierra se encuentra que satisfaga la definición? No es ni un lugar santo ni sagrado, ni una morada para el Altísimo. No tiene ninguna marca de distinción, excepto la de ser un planeta rebelde, manchado por el pecado, marcado y marchito por la maldición. Además, no es llamada santuario en ninguna parte de las Escrituras. Me he perdido. Solo se puede producir un texto a favor de este punto de vista, y eso solo por una aplicación no crítica. En Isaías 60:13, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Me pueden ayudar, hermanos? El hermanito Chedey, ¿me puede ayudar a leer Isaías 60:13, por favor? Sí, ya te lo busco. Isaías 60:13. Sí. Vale. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Amén. Gracias. Este lenguaje sin duda se refiere a la nueva tierra, pero incluso eso no se le llama el santuario, sino el lugar del santuario. Vemos como aquí dice que es el lugar de su santuario, pero no lo llama su santuario. Dice, sigue diciendo, así como se le llama el lugar de los pies del Señor a la tierra. Sabemos que se le llama el lugar de los pies del Señor. Una expresión que probablemente denota la continua presencia de Dios con su pueblo, como se reveló a Juan cuando se dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21:3. Todo lo que se puede decir de la tierra, por lo tanto, es que cuando sea renovada, será el lugar donde se ubicará el santuario de Dios. No puede representar ni una sombra de la pretensión de ser el santuario en el presente o el santuario de la profecía. Ricardo, adelante. Sí, es que sí, como tú dices, ¿no? Nos dice también en Éxodo 25, 8, 9 y 40, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿no? Ahí es un santuario, ¿no? Para él, para el Señor, ¿no? Y en el 9 nos dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, ¿no? Dios ya lo manda, ¿no? Cuando lo construyan, ¿no? En el desierto, en un santuario para Dios, ¿no? Igual que lo bajará al tabernáculo. Y en el 40 dice, mira, y hazlo conforme a lo que yo te he mostrado en el monte. Santuario, una copia igual a la que está en el cielo, ¿no? Lo que tiene Dios, el altar, el incienso, la fragancia, el calendario, el candelabro, la luz del mundo. Todo representa a Cristo, la mesa del pan, en otro departamento, todo lo que Dios quiere, todo lo que está en el cielo va a estar en la tierra, como tú dices, en la ciudad nueva, ¿no? Y eso, pues, poco a poco, pues, nos lo muestra todo el Señor, ¿no? Gracias a Dios. Después ya pasamos al santuario y estaba el arca también, ¿no? Etcétera, etcétera, todo nos lo dice más o menos ahí.
Eso es lo que quería comentar. Así es. Sí, gracias, Ricardo. Sí, como dices, pues aquí a todas luces nos dice que la tierra no es el santuario, ¿verdad? Que los versículos que vimos aquí hablan del santuario, pero no se refieren a la tierra como tal, como el santuario. David y luego Chedei. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Pues varias cositas como por comentar. Recordemos que en base a esta interpretación fue que se llevó a cabo el Gran Chasco en 1844, porque pues era el paso del lugar santo, lugar santísimo por parte de Jesús. Como tal, aquí no había un santuario. Pero cuando nosotros miramos la serie que se está desarrollando en el ministerio del santuario, nos vamos a dar cuenta que quizás Miller no estaba tan equivocado en cuanto a esa interpretación, porque recordemos que a partir de esa fecha empieza el juicio investigador y posteriormente iba a empezar el juicio de los vivos. Y ese juicio de los vivos representa como la segunda venida de Cristo, Cristo en medio de nosotros como esa purificación. Entonces, quizás bajo ese contexto de esta nueva luz que se está mostrando en el ministerio, quizás sí se abre un poco la puerta de que quizás Miller en cuanto a eso no estaba tan equivocado. En cuanto a lo que vimos de lo anterior del continuo sacrificio y pues esta mala palabra que tiene tanto enfoque, pues muchos le dan la interpretación de que del tema de la Santa Misa, de lo que hace la Iglesia Católica. Pero pensamos que esto va un poco mucho más allá, porque cuando miramos este periodo de prueba, este periodo de tiempo de 1260 años, vemos cada uno de los muebles de este santuario, cómo fue cambiado y adoptado precisamente por la Iglesia Católica. Entre ellos, pues el altar del incienso que representaba precisamente las oraciones a Dios, pues está el confesionario, de ya poner un hombre intermediando entre el hombre y Dios. Entonces vemos que continuamente durante todo este tiempo, y el por qué se desvía tanto la atención sobre esta profecía, porque claramente desenmascara y apunta cuál fue el poder opresor, no solo sobre este símbolo del santuario, sino también sobre los santos de Dios. En la Iglesia Católica, ante la Inquisición, aquí va unido muchas de las profecías como la herida que fue causada y después que su herida iba a ser sanada. Entonces todo el que mira con lupa esto va a identificar quién fue ese poder. Y es curioso de que ninguna de las otras denominaciones asuma este papel de como tal, como creencia y doctrina del santuario, cuando aquí está todo el plan de salvación, en base a los muebles, en base a la función que Cristo está haciendo en el cielo. Quizás a un adventista siempre le tiran mucho porque dicen, no, es que ustedes no creen que el sacrificio de Cristo fue completo, pero simplemente es completo por hay una función que hay que realizar, porque hay un juicio previo, hay que ver quién va a estar apto para estar en el cielo, y todo eso es lo que está llevando en este momento, está haciendo Jesús. Entonces los demás que no tienen en cuenta esto, pues simplemente se están perdiendo de unas verdades muy claras, enfatizando en qué parte nos encontramos, y ya estamos viendo quizás la luz y el desarrollo de lo que estamos viendo en el ministerio. Amén. Así es, hermano, ¿no? Todo lo que ellos, como tú has dicho, ¿no? Todo lo que ellos representan, ¿no? Todo lo que transforman, ¿no? La iglesia cristiana, ¿no? Todo lo que inventan, ¿no? El infierno, el purgatorio, las misas con los difuntos, la hostia, ¿no? Que parten, todo lo que... Y ahí está el plan de salvación en el santuario, ¿no? Todo lo que dice, lo explica también muy bien, ¿no? Cuando es el estudio del 8 de Joseph, ¿no? Y todo lo que representa, como Miller no iba tan mal equivocado, ¿no? Iba todo muy bien, así es, muy bien. Adelante. Sí, lo has explicado muy bien. Este es el plan de salvación, el santuario. Hay que estudiarlo muy bien y repasarlo muy bien. Adelante, Chedei. Amén, gracias. Y con respecto a lo que acaba de comentar el hermano David y también el hermano Ricardo, de que acerca del santuario, las medidas, creo que todavía hay mucho que ver. Hay algunas medidas que, si el Señor quiere, lo podremos ver aquí en la tierra y si no en el cielo cuando estemos allá. Y son medidas, por ejemplo, como la distancia que hay entre lo que sería el departamento del lugar santo, el mueble de la mesa de los panes, hasta lo que sería la parte del arca, toda esa distancia, pues eso también tiene un simbolismo. Y no solo esas medidas, hay muchas más medidas, las del altar, desde el altar de los sacrificios que estaba en el lugar del atrio, pues esas distancias también implicaban cosas, pero son cosas que yo creo que el Señor irá revelando porque hay muchas medidas ahí todavía a tener en cuenta. Y yo lo que iba a decir también,
sobre el aspecto del plagio satánico. Había unos dibujos de estos que son japoneses que se llamaban los Caballeros del Zodiaco y donde habían como 12 templos que llegaban luego a lo que era un santuario, que era donde se encontraba la diosa Atenea. Curiosamente, ¿no? En el santuario quien encontramos es la figura de una mujer, la diosa Atenea, que sabemos a quién representa, Semiramis. Y en este caso, quien custodiaba lo que era ese acceso era un patriarca, un patriarcado, como haciendo también la mofa en ese sentido así de lo que sería en un caso a lo mejor un posible a Abraham como el cabeza de toda la religión judaica, ¿no? Y como patriarca más remoto en ese sentido, ¿no? Y había muchas cuestiones ahí en ese sentido de plagio, de que hoy a lo mejor en día puedan haber ciertas cosas que la Iglesia Católica de algún modo pudiese hacer también con el tercer templo y con María, con una mujer o con quién sabe, ¿no? Y bueno, dar ese apunte, ¿no? De los plagios. Sí, hermanitos, muchas gracias por sus comentarios. Seguimos con Ramón. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Vamos a ver. En la palabra del Señor, constantemente, nuestro Señor Jesucristo nos dice, incluso me recuerdo de la oración que Cristo oró al Padre, la oración intercesora, cuando Él dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Padre, que ellos sean uno en nosotros, así como yo soy uno en ti y tú en mí, que sean uno. Entonces Él también dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces yo entiendo, gracias a Dios, yo entiendo que el santuario somos nosotros mismos. O sea, hipotéticamente hablando, somos llamados a consagrarnos y a vivir una vida santa. Como dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el santuario debe ser mi corazón, mis actitudes, el deseo de mi corazón. Yo interpreto esto, que el Señor guíe y dirija este estudio y todos los estudios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Ramón. David también ha levantado la mano. Adelante. No, en base a ese concepto de que somos templo del Espíritu Santo, somos el santuario, vuelvo y pues resalto mucho sobre el último que he venido presentando, sobre todo Javier, el tema del santuario y con este tema del parto, porque identificamos claramente qué representa el corazón, dónde representa el arca de la alianza en la parte que está ubicada el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y queda totalmente explicado y es increíble, pero hace parte de la luz que estamos viendo. Entonces vale la pena, quizás eso fomenta un poco más estos conceptos de lo que estamos viendo, pero de una manera mucho más amplia que quizás mucha gente desconoce. Entonces es muy importante quizás tenerlos eso claro. Creo que va en la cuarta, la quinta de la serie y es supremamente interesante. Ricardo. Nada, sí, es lo como ha dicho el hermano David, hay que especificarlo un poco más, como os dice en Hebreos 8.2, nos dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, tanto en el tabernáculo del desierto levantado por Moisés, como en el templo edificado por Salomón y el posterior edificado por los que regresaron del cautiverio, se oficiaban regularmente a diario. Y a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde se ofrecían los sacrificios matutinos y vespertinos. Y una vez al año, en otoño, se ofrecía el sacrificio del perdón para todo el pueblo. Esa ceremonia simbolizaba la purificación anual del santuario. Todos los días. Solo podía oficiar el sacerdote, que era la tribu de Leví. No podía hacerlo ni el rey ni ningún otro príncipe. El sacerdote era figura de Cristo, el gran sumo sacerdote.
es cuando fue purificado hasta 2300 días y el santuario será purificado. Solo con sangre se podía purificar. El santuario terrenal se purificaba con sangre de machos cabríos y becerros, y el celestial debía ser purificado con sacrificios mejores, a saber, con la sangre de Cristo. Eso no indica que el santuario celestial era impuro, sino que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y estos debían ser eliminados. Por eso Cristo lleva su propia sangre ante el trono del Padre cuando asciende. Ha hecho sacrificio por aquellos que son sus siervos, que serán sus siervos, para que sean perdonados sus pecados como intercesor por ellos. La sangre limpia, al contrario, mancha, pero la sangre que se derrama en los diferentes sacrificios del santuario simbolizan la sangre que Cristo derramaría para la remisión de la humanidad, para perdón de pecados, para todo aquel que ve que es trapo de inmundicia y necesita ser lavado, y solo aceptando el sacrificio de Cristo puede ser limpio, perdonado y obtener la salvación. Entonces, lo que Cristo hizo en el santuario celestial fue llevar su propia sangre para presentársela al Padre en señal de paga del pecado de toda la humanidad, desde el pecado de Adán hasta el último de los 144.000. Eso es lo que más explicamos en el mensaje del cuarto ángel, que es lo que significa el tabernáculo, el santuario y el santuario celestial, que es lo que nos explica Hebreos 8.2. Y así que podemos seguir, ¿no? Todo lo que significa. Lo que hacía la sangre no era limpiar, ya que mancha, sino perdonar al infractor de la ley. El Yom Kippur era símbolo de sacrificio de Cristo para todos. Hasta 2300 días de tardes y mañana en todo el santuario será purificado. Eso ya, podemos ir siguiendo, pero bueno, era comentar todo lo que significa más o menos. Nada. Sí, gracias Ricardo y todos los hermanos que han hecho sus comentarios. Los comentarios que se han hecho aquí, todos estos vamos a irlos viendo en estos puntos a desarrollar en este estudio. Comenzamos por descartar a la tierra como ese santuario y vamos a ir viendo y estudiando cómo otros de estos aspectos que mencionamos antes, que son 4, pueden ser o no pueden ser el santuario al que se refiere aquí. Vamos a irlo viendo. Y pues todos sus comentarios, muchas gracias por ellos, y todos tienen que ver con este estudio. Gracias. Bueno, el punto número 2 ¿Es la tierra de Canaán el santuario? Ya vimos cómo la tierra, el planeta Tierra, no puede ser el santuario al que se refiere el versículo 13 y 14. Vemos, si nos preguntamos en qué parte de la Biblia se llama santuario a la tierra de Canaán, sí, se presentan algunos textos. El primero de ellos que veremos es Éxodo 15:17. ¿Me podría ayudar, hermanita Isabel, a leer Éxodo 15:17? Sí, te lo leo. Gracias. Dice, a ver. Dice, tú los inducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has aparejado, oh Jehová, en el santuario del Señor, que han afirmado tus manos. Sí, gracias.
Como vemos en el texto, dice que tus manos han establecido. Entonces, ¿cuál es el santuario del que se habla aquí? Moisés aquí habla con anticipación. Su lenguaje es una predicción de lo que Dios hará por su pueblo. ¿Sí? David registra como un asunto de historia lo que Moisés dijo como un asunto de profecía. Vamos a ver Salmos 78, 53 y 54. Ricardo, ¿puedes ayudarme a leer este texto? Sí, ¿no? ¿Sí me puedes ayudar, Ricardo, o lo leo yo? Si no, no hay problema. Bueno, lo leo yo. Dice... Ya lo tiene Ya Alejandro. la tengo, la tengo. Vale. Y los guió con seguridad de modo que no tuvieran miedo, y el mar cubrió a sus enemigos. Los metió después en los términos de su santuario en este monte que adquirió su diestra. Para que Bien. tenían el micro desconectado y no me escuchabas. Vale. Sí, aquí podemos ver que dice, sí, el monte aquí mencionado por David es el mismo que el monte de tu heredad, del que leímos en Éxodo 15:17, del que habla Moisés, en el que el pueblo debía ser plantado, y a este monte David lo llama no el santuario, sino la frontera del santuario. ¿Qué era pues el santuario? Leemos el versículo 69. A ver, me parece que alguien levantó la mano, ¿no? Ahora sí. Chedey, adelante. No, yo estaba esperando a ver si acababa usted para si podía añadir algo a este punto, pero si ha terminado. Sí, puedes hacer tu comentario. Gracias. Pues mire, yo iba, si me lo permiten, a leer sobre un pionero que se llama Oliver Crosier, que era junto con los hermanos, no me acuerdo, Stockton creo que era uno, y el otro hermano, que fueron los que encontraron el tiempo de demora en el cual nuestro Señor no vino en 1843 cuando estaban dando el mensaje del primer ángel, sino que el tiempo era que el cómputo del cero se les había a ellos pasado por alto, y Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, y en el 1844, en 22 de octubre. Pues este pionero, que tiene el libro del santuario, dice en esta parte: pero como se nos ha enseñado tan larga y laboriosamente a buscar el santuario en la tierra, puede ser apropiado preguntar: ¿con qué autoridad bíblica se nos ha enseñado así? Yo no encuentro ninguna. Si otros pueden, que la presenten. Recordemos que la definición de santuario es un lugar santo sagrado. ¿Es la tierra, es Palestina tal lugar? Palestina, Canaán, ¿no? Todo su contenido responde: no. ¿Se le enseñó así a Daniel? Mira su visión. Y el lugar de su santuario fue derribado. Daniel 8:11. Este derribo fue en los días y por los medios del poder romano. Por lo tanto, el santuario de este texto no era la tierra, ni Palestina, porque la primera fue derribada en la caída, más de 4000 años, y la segunda en el cautiverio, más de 700 años antes del acontecimiento de este pasaje.
y ninguna de las dos por agencia romana. Sí, sí. Muy bien, Chede, y muchas gracias por compartir este texto. Incluso eso es lo que aquí Urias Smith también nos va explicando acerca de cómo no podemos encontrar el santuario en la tierra, ¿no? Y bueno, en el versículo 69 del Salmo 78 nos dice, del mismo Salmo nos informa, y edificó su santuario como palacios elevados, como la tierra que ha establecido para siempre. La misma distinción entre el santuario y la tierra se señala en la oración del buen rey Josafat, en Segunda de Crónicas 20, versículos 7 y 8. Chedey, adelante. Perdóneme, hermana, era nada más que para decir que me acabo de acordar que el otro hermano era el hermano Airan. Sí, Airam es el autor de lo que nos leíste, perdón. No, el autor es Oliver Crosier, Oliver R.L. Crosier. No me acuerdo el nombre exactamente, era Oliver, no sé si Russell Lewis Crosier o algo así, un pionero, pero él, junto al hermano Iran Aviv, creo que era el pionero que hizo el estudio también, y el otro hermano Stockton, creo que era. Ellos tres hicieron el estudio y resolvieron eso de que el Señor venía más tarde, que no se equivocaron lo que era ellos en el cálculo de la profecía de los 2300 años, sino que el acontecimiento era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Uh-huh. Gracias. Pues sí, así como ellos lo escribieron, lo dedujeron, lo estudiaron y con la ayuda de Dios llegaron a esta conclusión. Aquí Urias Smith también nos ayuda a conocer una vez más que la tierra de Canaán no es el santuario al que se refieren aquí. Vamos a no a terminar, sino a seguir para terminar con este punto de Canaán, si es el santuario. Onofre tiene levantado la mano. Sí, gracias. Onofre, adelante. Sí, es para leer Segunda de Crónicas. Sí, gracias, Onofre. Adelante, léelo. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, quien expulsaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la entregaste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han construido en ella un santuario a tu nombre, diciendo: si nos sobreviniere alguna calamidad, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos ante este templo, ante tu presencia, pues tu nombre está en este templo. Te invocaremos en nuestra aflicción y tú nos oirás y nos salvarás. Gracias. Sí, pues aquí podemos leer nuevamente cómo dice que se construyó un santuario, no que la tierra fuera el santuario. Sí. Bueno. Los tres textos, Éxodo 15,
17, Salmo 78, 54 y versículo 69 son los que más se han utilizado para probar que la tierra de Canaán es el santuario. Pero de manera singular, los dos últimos en lenguaje llano despejan la ambigüedad del primero y refutan totalmente la afirmación que se basa en él. O sea que en la tierra de Canaán no es el santuario. Sigue diciendo, y esto tiene que ver con lo que hace ratito nos leyó Chedei. Dice, con respecto a la tierra o la tierra de Canaán como santuario, ofrecemos un pensamiento más. Si alguno de los dos constituye el santuario, no solo debe ser descrito en algún lugar como tal, sino que la misma idea debe de ser llevada hasta el final, y la purificación de la tierra o de Palestina debe ser llamada la limpieza del santuario. La tierra está en efecto contaminada y debe ser purificada por el fuego, pero el fuego, como veremos, no es el agente que se utiliza en la limpieza del santuario. Y esta purificación de la tierra o cualquier parte de ella no está en ninguna parte de la Biblia llamada la limpieza del santuario. También, como nos comentó hace rato Ricardo, la sangre es la que purificaba el santuario, ¿verdad? Y aquí, pues, aquí nos dice que pues no puede ser la tierra de Palestina, lo que fue Canaán, purificada así, porque nos habla de otra forma de purificación de la tierra, ¿no? Que es por fuego. ¿Algún comentario? Si no, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. ¿Es la iglesia el santuario? Alejandra. Sí. Onofre, adelante. Falta leer Isaías 63. Sí, quise resumir un poco, ya que en penúltimo párrafo hace referencia a los primeros 3 que ya leímos. Entonces, pues como dice vale, aquí vale. Este párrafo, tenemos pruebas, ya nada, que no es como dice aquí, no vale la pena seguir pues investigando sobre esto cuando ya en los otros textos nos han demostrado que la tierra de Canaán no es el santuario. Por eso creí conveniente saltarme este último texto, perdón. Vale. Gracias. Bueno, ¿es la iglesia el santuario? Vamos a ir viendo, estudiando este punto también. Okay. Dice, la evidente desconfianza con que se sugiere esta idea es una virtual renuncia al argumento antes de ser presentado. El único texto solitario que se aduce en su apoyo es el de Salmo 114, versículo 1 y 2, que dice, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo de lengua extraña, Judá era su santuario, e Israel su dominio. Si tomamos este texto en su sentido más literal, ¿qué
varía respecto al santuario? Demostraría que el santuario estaba confinado a una de las 12 tribus y por lo tanto que solo una porción de la iglesia, no la totalidad de ella, constituye el santuario. Pero esto, que no prueba nada para la teoría que se está considerando, no prueba nada. El motivo por el cual Judá es llamado santuario en el texto citado no tiene por qué ser una perplejidad. Cuando vemos que Dios eligió Jerusalén, que estaba en Judá, como el santuario, como el lugar de su santuario, pero escogió, dice, la tribu de Judá, el monte Sión que él amaba, y construyó su santuario como altos palacios, como la tierra que ha establecido para siempre. Esto muestra claramente la conexión que tenía entre Judá y el santuario. Esa tribu en sí no era el santuario, pero se habla de ella una vez como tal cuando Israel salió de Egipto, porque Dios se propuso que en medio del territorio de esa tribu se ubicara el santuario. Pero incluso si se pudiera demostrar que la iglesia es en cualquier lugar llamada el santuario, no tendría ninguna consecuencia para nuestro propósito actual, que es determinar lo que constituye el santuario de Daniel 8, 13 y 14, porque se habla de la iglesia como de otro objeto, dar tanto al santuario como al ejército para ser pisoteados. Que por el término ejército se entiende aquí la iglesia. Nadie lo discutirá. El santuario es, por lo tanto, otro y un objeto diferente. Vemos nuevamente cómo la iglesia no es el santuario, ¿no? Y ya nos lo explica en las últimas líneas, que se refiere al santuario y al ejército, dos objetos diferentes. Y aquí ejército sí sería tomado como la iglesia. Sí, hermanitos, ¿hasta aquí algún comentario? ¿No? Si no, hasta aquí lo estaremos dejando hoy, porque el próximo punto que sigue, que es el templo, el cielo, en el cielo, el santuario. Ese viene más amplio y considero que se debe tomar más tiempo para explicarlo y comprenderlo. Si no tienen algún otro comentario, pues hasta aquí es mi participación. Muchas gracias por escuchar. Eneco, adelante. Bueno, curioso, uniendo otra vez con lo que dijo David antes respecto a los puntos de Javi, realmente lo que es el santuario es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, o sea, realmente vemos que son todos puntos que se pueden unir de una manera u de otra, ¿no? Sabemos que en este caso no es, ¿no? Pero bueno, que hay matices que realmente todo está vinculado, como dijo que Miller en aquel momento pues no estaba del todo desacertado, ¿no? Porque hoy con la luz que estamos teniendo vemos que está todo tan cerca, todo tan conectado que bueno, que es que hay que hilar muy fino, ¿no? La profecía es clara, pero simplemente quería ver este matiz, nada más. Sí, gracias, Eneco. Pues como sabemos, en la Biblia también pues hay símbolos que tienen pues varios, por decir, significados, ¿no? Como en este caso estamos viendo que en este versículo específico el santuario no es la tierra, no es la iglesia, no es la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces sabemos que el santuario también tiene otros
significados, como ya nos han comentado los hermanos, el cuerpo, la iglesia, como nos comentabas tú, ¿verdad? Pues muchas gracias. Amén. ¿Alguien Sí. más? No, de momento ya lo dejamos para el otro día porque hay mucho que desgranar ahí, ¿no? En todo lo que significa el santuario. Muy importante. Es un punto, como tú has dicho, muy importante para comprender, para entender y para desglosar bien, ¿no? Para que todos podamos entender y comprenderlo bien y retenerlo, ya es lo más importante. David ha levantado la mano. Adelante, David. Yo pienso que no sé si se da la oportunidad, si Dios quiere, para dentro de 8 días, quizás refresquemos algunos conceptos, de hacer un pequeño resumen de lo que ha mostrado Javi en estas últimas conferencias, creo que van la cuarta, la quinta, porque es importante quizás con esto no condicionarnos y no cerrarnos totalmente, porque muchas veces es lo que nos cuesta. Nos pasó, por ejemplo, con el tema de lo que vimos en Navidad, el concepto que cada uno tenía, y realmente vemos que a través del tiempo podemos ver las cosas muy diferentes y detrás de eso hay una gran enseñanza. El simplemente de matizar de ese cruce de Jesús caminaba del lugar santo al lugar santísimo es algo muy similar a lo que está sucediendo desde el 11 de septiembre del 2001. Es Cristo prácticamente caminando entre nosotros. Y eso lo ha mostrado muy bien Javi. Entonces quizás no cerrarnos la puerta, porque quizás todo lo que se empieza a mostrar nos va a costar un poco más, pero todo va de acuerdo, no es que una cosa se contraiga con la otra. Hay algo muy literal como tal, como fue el gran chasco de lo que ellos pensaban, pero hacía parte de la luz progresiva de lo que se estaba desarrollando, y hoy tenemos prácticamente una luz mucho más clara en cuanto a esto. O sea, no hay una quizás contradicción en que cada uno de estos conceptos, si los unimos, van muy bien de la mano en un concepto literal, en un concepto espiritual de lo que está pasando en este momento. Entonces pienso que quizás es importante darle un repasito un poco a esos conceptos, poderlos demostrar quizás a las personas que no tengan la oportunidad esta semana, y nos va a quedar un poco más claro de tanto lo que nos está mostrando la hermana Alejandra, como también el contexto de lo que podemos aplicar de que realmente Miller no estaba como tan equivocado por ese tránsito que está haciendo Jesús en este momento entre nosotros, en el juicio de los vivos durante esos 30 años que representa ese mes de la siega. Entonces es importante tener eso claro. ¿Un comentario más, hermanos, familia? ¿Qué has hecho? No, ¿qué has hecho tú? Nada, pues si nadie quiere comentar nada más, pues adelante, pues terminamos con una oración, Alejandra. Y gracias a todos y gracias a Alejandra, y si Dios quiere, Dios mediante, el jueves que viene, pues seguimos con el capítulo 8, a ver si el santuario, todo lo que conlleva, que es muy interesante, y como ha dicho el hermano David, tiene eco, ¿no? Todo, repasándolo todo y profundizando en todo, ¿no? Porque es muy importante. Las conferencias de Javi del santuario son maravillosas, magníficas, y esa nueva luz que nos están dando todos nos llevan a comprender y a entenderlo todo, como tenemos que profundizar en ello, ¿no? Santuario, lo que significa, tabernáculos, ¿no? Sukkot, ¿no? La venida de Cristo. Ha levantado la mano Jimmy. Adelante, Jimmy. Sí, me llamó la atención lo que estaba diciendo el hermano, que lo que había presentado Javi, pues le pusiéramos mucho cuidado de también lo que nos había pasado con lo del árbol de Navidad. Y esta mañana estábamos estudiando con las hermanas acerca de evento del tiempo final. Y voy a leer solamente el pedacito que nos estaba diciendo. Dice, pero todo el que siga al Cordero en el cielo primeramente tiene que seguirle también en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor y obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. De manera que dice que todo el que siga al Cordero tiene que seguirlo en el cielo, pero también en la tierra. Entonces, yo esta mañana le recalcaba a las personas que estamos estudiando a las 5 de la mañana, que estamos estudiando evento del tiempo final, en oración y estudio a través de este libro. Y entonces les decía que aquí que la hermana Elena Way nos decía
pero todo el que siga al Cordero en el cielo, primeramente, tiene que seguirle en la tierra, no con inquietud o caprichosamente, sino con confianza, amor, obediencia voluntaria, como la oveja sigue al pastor. Entonces yo le decía, seguir al tercer Elías es seguir, y estar el tercer Elías aquí es estar Cristo. Moisés era Cristo mismo. Noé era Cristo mismo, ¿sí? En la persona de cada líder que tienen. Tanto lo seguimos en el cielo, su obra intercesora, decía yo, como también su obra en la tierra, ¿sí? Con nosotros en el avance de este mensaje, el cuarto ángel, ¿ya? Y ese pueblo del tercer Elías. Amén. Sí, sí, para mí. Entonces, sí hay que ponerle mucho cuidado a lo que el hermano está diciendo. Que mucho, Que Dios sí, nos bendiga. representa Cristo en el cielo, aquí seguimos Moisés, que era Cristo mismo, Cristo. Igual que el tercer Elías, Víctor es Cristo también. No es que sea Cristo en persona, pero representa a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo en el Sí, cielo. Es el lo representante representa. aquí en la tierra, ¿no? Entonces, claro. Igual como Moisés. Yo lo comparo mucho con Moisés, ¿no? Como tú dices. Para mí, Víctor, es como si fuese Moisés, ¿no? Todo pueblo, todas esas rebeliones que hay es como si fuesen, como había con el árbol y con lo del restaurante y con muchas cosas que va viendo. Adelante, hermano David. No, justo con todo esto, pues creo que en las últimas temáticas de este tema, hablaba Javi de una serpiente dentro del santuario, y uno pues en ese concepto y como así, una serpiente dentro, veíamos el camino serpenteante que hacía el sumo sacerdote dentro del santuario en cada una de las estaciones, y fue algo, no sé, hace parte de esta nueva luz que cada vez sorprende más, y es un concepto muy importante de lo que está diciendo el hermano, lo que representa el cuerpo en la ubicación de cada uno de estos muebles, sobre todo el corazón y la glándula pineal representando el arca. O sea que es un concepto supremamente interesante, porque recordemos pues en este tercer templo, Satanás acá mismo tratando de flagear todos estos conceptos. Entonces quizás si nosotros nos quedamos en algo corto, por no recibir quizás más luz, nos quede faltando en uno de tantos engaños que nos van a mostrar. Entonces hace parte quizás de lo que nosotros sabemos, parte del zarandeo, de este pueblo que se está refinando, que está haciendo esta criba de quién es realmente el pueblo, y en muchos de todos estos conceptos de la que la gente está rechazando, quizás nos podemos estar quedando, y tenemos que prestar quizás mucha atención a esto. Hay cosas que no van de acuerdo a nuestra manera de ver, nuestros conceptos, por tradiciones, por malas enseñanzas, pero hace parte quizás de nuestro corazón puro y sincero de ir soltando para no irnos quedando con todo lo que se viene mostrando. Entonces quizás es algo importante también. Hermano Chedei. Sí, gracias. Era para, si podía leer un momento corto, breve, una cita de Elena de White de Primeros Escritos, que es sobre lo que yo leí, que aquí lo aclara mejor. Sí, mira, pues leo, dice, pero debemos dedicar ahora nuestra atención al pequeño grupo que se aferró tenazmente a su creencia de que la profecía se había cumplido el 22 de octubre de 1844 y aceptó con sinceridad la doctrina del sábado y la verdad del santuario como luz celestial que iluminara su senda. Quienes formaban este grupo no se hallaban reunidos en un lugar, sino que eran creyentes individuales aislados o grupos muy pequeños dispersos en la parte noreste de los Estados Unidos. Hiram Edson, es que no me salía el apellido y era Hiram Edson. Yo dije Hiram Abi y era Hiram Edson. Quien pertenecía a uno de esos grupos vivía en la parte central del estado de Nueva York, en Port Gibson. Era director espiritual de los adventistas que había en ese lugar, y los creyentes se reunieron en su casa el 22 de octubre de 1844 para guardar con él la venida del Señor. Pero cuando llegó la medianoche, comprendieron que el Señor no vendría tan pronto como lo habían esperado. Sufrieron un gran chasco. Pero temprano por la mañana siguiente, Hiram Edson y algunos otros fueron a la granja del primero para orar. Mientras oraban,
el nombrado sintió la seguridad de que recibirían luz. Un poco más tarde, mientras Edson, en compañía de un amigo, cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro. Alzó los ojos y vio, como en una visión, los cielos abiertos y a Cristo en el santuario, entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo, en vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder. Un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Iran Edson, el médico F.B. Ann, que me equivoqué yo también antes con Stockton, y el maestro O.R.L. Crozier, reveló que el santuario que iba a ser purificado al fin de los 2300 años no era la tierra, sino el santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra o ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente a la hora de su juicio de Dios, proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14, 6, 7. El señor Crozier escribió las conclusiones del grupo y las publicó, que fue lo que yo leí, primero en hojas locales y luego en forma más amplia en un periódico adventista, el Day Star, que se editaba en Cincinnati, Ohio, un número especial del 7 de febrero de 1846 se dedicó entero a este estudio del santuario, que fue lo que yo leí hasta aquí, pero corrijo eso, que era Iran Edson y F.B. Ann, aunque junto con Iran Edson y más de ellos en la granja, a mí me recuerda que estaba el hermano Stockton también. Muy buena cita, impresionante. De eso que me he leído el libro ese, me lo he leído, tengo que repasarlo. Hay muy buenas citas ahí, es muy contundente y muy claro, ¿no? Y tuvo el sueño, ¿no? Maravilloso. No, pues como han dicho los hermanos, y como has comentado tú, Chede, adelante. No, que sí, ese era el libro que te pasé, el del santuario. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es todo muy... El hermano David te ha levantado la mano. Adelante, David. Pues, hermanos, tal vez que aprovechando pues que estamos tocando este tema del santuario y todo este tema y lo que va a ser ese tercer templo, va a ser muy importante que sigamos muy atentos a lo que está pasando con el Foro Económico Mundial que se está llevando a cabo en esa reunión allá en Davos por quizás los anuncios que se están haciendo. Va a ser supremamente importante, ciertos mandatarios, todos unidos en esta agenda globalista, llevándonos precisamente a toda esta agenda de lo que nosotros ya sabemos aquí dentro del ministerio, y que parte de esto va a ser precisamente la construcción de ese tercer templo. Estamos viendo todo lo que está pasando en el Medio Oriente, el tema de la tecnología, el tema de nuevos impuestos para el tema de emisiones, y que esto nos va a poner contra la pared y es supremamente importante. Así lo ha manifestado el ministerio desde sus comienzos, de nosotros estar atentos realmente con noticias que tienen que ver con la profecía. Quizás irnos actualizando, viendo el cumplimiento de cada una de estas cosas, porque somos quizás esa trompeta, esa voz de alarma a muchas personas que siguen sin creer, siguen como en esa balsa de aceite donde todo está calmado, pero nuestra realidad cambia de un momento a otro. Entonces es importante el seguirnos instruyendo y viendo el cumplimiento. Eso nos da más certeza, quizá nos da más compromiso, de más pasión, de más fervor, de buscar, de aprender y poder seguir predicando. Entonces será muy interesante que podamos estar atentos de lo que está pasando allí. Así es, hermano, amén, así es. Hay que estar muy pendiente de todo, porque se están cumpliendo todo delante de nuestros ojos. Hay que estar, como tú dices, preparar y ser piedras vivas y dar este mensaje donde vayamos, que conozcan el mensaje. Este mensaje, el cuarto ángel lleva a juicio. Hay que ir, como primero, seguir todo al pie de la letra. Hay que hilar muy fino
como ha dicho la hermana Jimmy también, y hay que ir con mucha prudencia, ¿no? Y cogidos de la mano del Señor, seguir a Cristo y ser piedras vivas, entregarnos y a todo lo que nos viene, prepararnos como Él nos dice, nos manda, que persevere hasta el fin. Esfuérzate, sé valiente, esforzarnos, ser valientes, no retroceder, no mirar atrás, mirar siempre para adelante, no nos pase como la mujer de Lot, ¿no? Y nada, si queréis comentar algo más, si no, terminamos con una oración para bendecir los estudios y que Dios os bendiga a todos, hermanos, y gracias por esta participación, gracias por todo. Y terminas tú, Alejandra, con oración y bendecimos los estudios. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos pedirte de tu Santo Espíritu para que nos guíe en oración. Gracias, Padre, por este estudio que hoy pudimos tener. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a comprender lo que se ha visto hoy, que lo grabes en nuestra memoria y que, como han dicho los hermanos, que podamos tener una mente abierta para captar lo que tú nos quieres mostrar, Señor, con la nueva luz que nos ha dado el ministerio, que nos has dado tú a través de tu ministerio y cuarto ángel, Señor, para complementar así este estudio. Gracias, Padre, nuevamente por las bendiciones y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que nos guardes en esta noche, Señor, y que todo esto sea, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Venga, familia, buenas noches, que Dios os bendiga a Buenas todos. noches. Nos vemos. Feliz Tengáis un día buen- de preparación. Buenas Bueno, noches. feliz día de Bendiciones. preparación. Tengáis un buen Feliz día, descanso. Buen Isabel. día de Buenas preparación. bendiciones, hermanos. Igualmente, Cuídense. Chedek, Buenas José, bendiciones. Chao. Teneco, Buen día de José, preparación, hermano. Héctor, Chao. Reina, Chao, todos, chao. Isabel, Chao, Chao, Alejandra, Nico, chao. Jimmy, Breiner, Bendiciones. chao, Diana, besitos. todos. Besito para todos. Que Dios os bendiga. Chao, Amén. Teneco, Gay, Amén. todo Jesús, todos, Diana, todos. Chao, chao. Chao. Chao, Isabel.